Hello students, welcome back to your English class. This is your second class of the week. Hola chicos, sean bienvenidos a su segunda clase de inglés de esta semana. Y el día de hoy, bueno, ya saben mi nombre, ya está, Teacher Jessica. Lo que vamos a estar haciendo es adelantar un poquito lo que es el tema que vamos a estar trabajando con el libro en la siguiente semana. Recuerden que el tema que estamos trabajando es un Welcome Unit, es decir, es una unidad de bienvenida. Entonces son como temas, digamos, al azar, como temas básicos que nosotros debemos ir trabajando. Entonces vamos a empezar. En la siguiente clase vamos a estar trabajando con los años, ¿ok? The years, que son los años. Para esta parte nosotros ya debemos de dominar lo que son los números, pues igual la semana pasada estuvimos repasando los números, entonces sí, mínimo de aquí al 100 pues es algo que yo ya debo dominar. Y de todas maneras, si llegan a surgir dudas entre las clases, pues le vamos a dar igual otro repaso a lo que son los números. Bueno, entonces, ahorita lo que vamos a ver es cómo puedo yo leer o cómo puedo yo escribir los números, pero hablando de años. Los años vamos a empezar a partir del 1000. Entre el 1000 y el 1999, a lo mejor si de repente estoy estudiando historia y por ahí me salen fechas y tengo que leer un año en inglés en este rango, se dice que se puede decir como tal o se pueden separar en dos cifras. Por ejemplo, el año 1981 lo puedo decir tal cual como en español, es decir, 1000, después 900, después 80 y después 1. En ese caso sería 1000, que es el 1000, 900, que es 900, 80, que es 80, y 1, que sería 1. Entonces, ahí 1981, estamos diciendo 1981. O también otra forma de hacerlo nada más en los años es decir tal cual, separarlo en dos, es decir, 19 y luego 81. Entonces 19 diría yo 19 y 81, 81. Y tan tan. Si yo digo 1981, entonces se entiende que es el año 1981, es decir, 1981. Y es una forma más fácil, más práctica, en vez de decir toda la cantidad en inglés, nada más partimos en dos. El siguiente ejemplo, que es 1492, también lo puedo partir, y entonces yo diría 1492, es decir, 1492. Y ya se entiende que es el año 1492. Ahora, con los años, igual de entre 1000 y 1999, seguimos en el mismo rango. También nos podemos llegar a topar con algún año que tenga algún cero en medio de la cifra. Este cero entonces se va a pronunciar como O en inglés, así como si yo dijera O. Y están los siguientes ejemplos. Por ejemplo, el año 1303 tiene ahí un cero. Entonces lo que voy a hacer es partirlo también, como lo hice con los otros años. En este caso, como hay un 0, lo que voy a hacer es decir primero el 13, que es el 13, después voy a decir O y después 3. Es decir, 1303, 1303, estoy diciendo 1303, el año 1303. Y lo mismo si quiero decir el año 1003, igual, lo que voy a hacer es decir primero el 10, después digo O, y por último 3. Entonces, al decir 1003, estoy diciendo el año 1003, es decir, el 1003. Entonces, estas son formas para decir años un poco más prácticas, un poco más fáciles, sin decir toda la cantidad. Siguiendo en el mismo rango de años, si las dos últimas cifras son ceros, entonces lo que voy a hacer es pronunciar primero la cifra de los dos números y lo que voy a aumentarle es la palabra 100. Este 100 va a ser igual a decir esos dos ceros que yo estoy viendo en el año. Es decir, si yo quiero decir el año 1700, lo que voy a hacer entonces es dividir y primero voy a decir el 17, que sería 17, y luego, como hay dos ceros, entonces digo 100. Es decir, 1700 es como si yo estoy diciendo el año 1700, ya se entiende que es el año 1700. Lo mismo si quiero decir, ok, en el año 1500, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a decir primero el número 15, que sería 15,
y luego 100 para indicar que hay otros 2 ceros más, es decir, el año 1500. Y ya después del año 2000, algún acontecimiento o si su fecha de nacimiento, que ya es después del 2000, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como ya estamos hablando igual de miles, se puede decir con una sola cifra, porque pues no hemos llegado al 2100 o al 2300, entonces se puede decir como una sola cifra, o bien también se puede agregar la palabra and, que como sabemos en inglés es y, después del 1000, que estoy hablando de los miles. Es decir, para el año 2011 yo lo puedo decir normal, 2011, 2000, 11, o también muchas veces lo que hacen en el idioma de inglés es aumentar el and después del 1000, es decir, sería algo como 2011. Entonces digo 2011 y estamos hablando del 2011. Ahora, en el año que estamos actualmente, en el 2020, de seguro igual han escuchado decir el 2020 o 2020 o 2020. Entonces, igual, si lo quiero decir con la cifra completa, digo 2000 para 2000 y luego 20 o 20 para decir el 20. Y también le puedo agregar la palabra and después del 2000, es decir, quedaría 2020. El año 2020. Entonces, espero que esto les haya servido un poquito para comprender más cómo se pueden expresar los años en inglés. Estas reglas solo aplican para los años. Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando en el libro. Por ahí nos va a venir un ejercicio con los años y lo que vamos a hacer es irlo partiendo o ir aumentando el 100 dependiendo el año que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, espero le haya sido de utilidad y yo los veo en la siguiente clase virtual. Goodbye.